Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy estoy acá para que charlemos sobre Federico Jammer, que es el autor que estamos abordando a través de la novela Más liviano que el aire. Vamos a hablar un poquito del autor, de su estilo literario y obviamente de la cosmovisión cómica, que es lo que atraviesa este escritor y es la temática que estamos viendo en la materia. Bueno, para empezar a hablar un poco de este autor, quiero decirles algunas cosas que me parecen importantes como para abordar su literatura por completo. Por un lado, Federico Jammer es un escritor argentino, nacido en Varadero, que es un pueblo, una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires. Es un escritor muy prolífero, es decir, ha escrito cantidad de novelas. Acá tengo algunas porque yo soy muy fanática de este escritor. Realmente me encanta su literatura, me parece imperdible y por eso es que todos los años trato de leer alguna novela con casi todos los cursos, porque me parece que es un escritor que todos debiéramos conocer y leer, ¿sí? En este caso, con ustedes estamos leyendo la novela Más liviano que el aire. Esta es la tapa, se las muestro porque ustedes la tienen en cuadernillo, en fotocopia, ¿sí? Es una tapa que tiene todo un tejido de color rojo y una anciana muy pequeña que teje y el entramado termina por invadir toda la tapa y la contratapa. Súper simbólico, ¿no? Bien, ya hablaremos de eso. Cuestión, les decía, este es un autor muy prolífero, es decir, ha escrito cantidad de novelas. Desde muy chico descubrió que quería ser escritor y por ello fue, gracias a Dios, porque gracias a eso tenemos su literatura. Y este escritor trabaja muchísimo con el humor y con la tragedia, ¿sí? Esta novela es una gran representación cómica en la que se ve de manifiesto justamente la mezcla, la fusión entre la tragedia y la comedia. Como habrán notado, Más liviano que el aire es una historia sumamente original, porque cuando empezamos a leerlo, primero sentimos que la protagonista nos está hablando a nosotros nos sentimos como ese ladrón que está dentro de ese baño. Es la idea del escritor que nosotros sintamos eso, ¿sí? Que nosotros nos sintamos identificados con este personaje que no tiene voz. Y eso también es muy simbólico, ¿sí? La novela es un gran monólogo de una anciana que está desesperada por contar su historia y por dejar de estar sola. Esos son sus objetivos. Y es desesperante entender que hay otro personaje y que ese personaje no está teniendo voz en el relato. Es decir, conocemos su voz a través de la voz de otro, ¿no? Acá claramente hay un escritor que está tratando de decirnos que en Argentina hay un montón de voces que están siendo silenciadas, que hay una clase social dominante que está hablando por otras, ¿no? Es importante siempre que en literatura podamos ver esto, ¿no? Si bien estamos en contacto con la ficción, hay un escritor que está tratando de hablar de la realidad. Bien, así que ese recurso tiene esa representación. Bueno, como les decía, el escritor utiliza la comedia porque se vale de todos los recursos del humor que venimos analizando: parodia, absurdo, ironía, hipérbole, sátira. Se vale de estos recursos para generar el efecto cómico, pero en realidad lo que quiere hacer es hacernos reflexionar sobre un montón de aspectos de la sociedad argentina de hoy y de nuestro pasado y, ¿por qué no?, repensando también el futuro, ¿no? Por eso esta es una novela muy interesante para pensar sobre ciertas temáticas como la libertad, el encierro. Miren qué justo en este contexto, ¿no? Este escritor que ya en el 2009... hablaba del encierro como una forma de estar en el mundo, ¿no? No propiamente encerrado en un lugar solamente, sino que también uno puede estar encerrado en uno mismo. Ese es un poco el planteo de la novela. Bien, bueno, este escritor entonces en esta novela, que está compuesta por 4 capítulos, que son días, lo que está haciendo es hacernos sentir cómo sería estar en ese baño, ¿no? Como este personaje. Y en la novela todo el tiempo hay espacios en blanco. Yo la clase anterior les di una actividad preguntándoles cuántos capítulos tenía la novela. No lo hago de pesada ni de tediosa, sino porque quería que un poco miraran el cuadernillo y se fijaran cómo era la composición, ¿no?
En realidad, estos espacios en blanco, ¿sí?, que separan una narración de otra, ¿sí?, estos espacios no indican cambio de capítulo, sino que significan que la señora se fue, por ejemplo, a tomar un té y al rato vuelve. Entonces, a través de esos espacios en blanco, el lector va configurando el tiempo y va pensando qué momento del día será en ese momento, ¿no? Piensen que cuando el capítulo se va sucediendo, por ahí nosotros nos parece que hace días que están estos personajes y en realidad no, son solo 4 y recién vamos leyendo la mitad del primer capítulo. Así que, bueno, piensen que si por ahí decimos, uy, ¿hace cuánto que está hablando esta señora? Así lo sentía este personaje y así nos quiere hacer sentir a nosotros el autor. Nos quiere hacer sentir abrumados, pensando, ay, esta señora qué pesada, no para de hablar. Es un poco eso, ¿no? El autor está jugando con este sentimiento y con la identificación entre el personaje y el lector. Ese es un recurso muy importante y creo que eso fue elemental para que esta novela se hiciera tan famosa y para que fuese la elegida como ganadora de este premio literario tan importante para la literatura argentina. Bueno, las novelas de Federico Jammer son todas súper distintas y yo se las recontra recomiendo. Hace un par de años él estuvo acá en Chascomús presentando esta novela que se llama Papá, que es muy interesante también. Su anteúltima novela es esta, Amores Enanos, que tiene como protagonista a un hombre que tiene enanismo, súper interesante, súper argentina, mucho humor, mucha tragedia fusionada con la comedia. Genial. Un autor que nos invita a pensar, ¿sí? De esto quiero hablar un poquito. ¿Cómo definimos la buena literatura? ¿Cómo sabemos que lo que estamos leyendo es bueno o no? Cuando nos genera algo. Cuando el escritor nos invita a pensar, a repensarnos y a mirar 2 veces la realidad, que es un poco el planteo de esta cosmovisión que estamos viendo. Así que bueno, a través de esta novela, Más liviano que el aire, vamos a repensar toda la cuestión que tiene que ver con la libertad, con el encierro, con los vínculos, con la voz silenciada, con la voz que se escucha. Es una invitación a repensarse, ¿sí? Como les decía, el autor se vale de todos los recursos del humor y eso es lo que vamos a estar analizando. Espero que les esté gustando la novela. Realmente yo creo que es un hallazgo literario, que es una novela que no se parece a ninguna otra que yo haya leído, ni que haya en el mercado, con esta estrategia de un monólogo interior donde se escucha una sola voz, pero en esa voz hay varias historias, no se las pierdan. Así que seguiremos trabajando. Beso grande.